las culturas laborales, en los lugares de trabajo, pues también todo está cambiando y todo necesita cambiar para evolución. Hoy el mundo está cambiando más rápido que nunca y esto es lo más lento que vamos a ver cambiar el mundo de aquí en adelante. El cambio es la única constante en nuestras vidas y lo tenemos que no nada más aceptar y tolerar, sino que realmente sacar lo mejor de ellos. 50% de las iniciativas de cambio organizacional fracasan. El hecho de tener cambios en la organización también requiere mucha empatía hacia las personas, entender de dónde vienen, cuáles son sus expectativas. Si les preguntamos a las personas y los involucramos, es mucho más fácil tener éxito. Arturo Molina es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director general de Covestro México, empresa líder a nivel global en la fabricación de polímeros de alto rendimiento para el sector médico, automotriz, construcción, muebles, entre otros. A lo largo de 20 años ha ocupado diversos puestos de liderazgo a nivel internacional en la industria química. Anteriormente, fue director del sitio de producción en Covestro México. Desde su posición como director general, impulsa los esfuerzos locales de sustentabilidad y economía circular. Esto es Dalia Talks. Retamos al statu quo con contenido inteligente sobre life skills, liderazgo, equidad de género, diversidad e inclusión. Somos más que un podcast, somos transformación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Dalia Talks. Mi nombre es Laura Manso y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema tan general y muchas veces con cierta resistencia, ¿no? La llamada frase resistencia al cambio, cuando en realidad en la vida todo es cambio, todo el tiempo. Si nos ponemos a pensar, todo el tiempo todo está cambiando, nosotros estamos cambiando. De ahí una parte de nosotros que probablemente dice, híjole, no estamos cambiando, no nos damos cuenta. Y a veces por eso no confiamos o le tememos. En las culturas laborales, en las culturas, en los lugares de trabajo, pues también todo está cambiando y todo necesita cambiar para evolución. Hoy el mundo está cambiando más rápido que nunca y esto es lo más lento que vamos a ver cambiar el mundo de aquí en adelante. Entonces, hemos hablado en este podcast de adaptabilidad, de temas alrededor del cambio. Y sabemos que pues es mejor adaptarse, es mejor estar conscientes de eso, pero bueno, ¿cómo llevarlo a cabo? Cuando una organización dice, bueno, ok, hay que cambiar porque vamos hacia esta dirección o vamos hacia esto, los ajustes que se hagan en menor o mayor medida, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta un líder con su equipo, ya sea con su equipo o con toda una organización? Arturo Molina, bienvenido. Gracias por estar aquí, director general de Covestro México. Y pues, gracias por tu tiempo. Bienvenido a Dalia Talks. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad es un honor estar aquí contigo el día de hoy, Laura. Y dos, bueno, pues creemos que eras el perfil correcto para hablar de esto, por lo que es la empresa, por lo que es Covestro, y que nos puedas pues ayudar un poco a entender y a visualizar lo que todo el mundo vivimos día con día con respecto al cambio, cómo liderar el cambio de manera eficiente, ¿no? Porque al final, pues, yo creo que la vida te empuja a cambiar a fuerzas si uno se resiste, pero lo ideal es hacerlo finalmente apuntalando, empujando, acompañando, etcétera, ¿no? Cuéntanos primero un poco de ti, para entender de dónde, digo, ya dijimos tu bio, pero que salga de ti. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues te platico, yo he estado pues ya más de 25 años en la industria química, básicamente toda mi carrera profesional ha sido en la industria química y como tal, pues esto me ha permitido
conocer un poco cómo son las fases de la industria química, los mercados en los que nos movemos. Sabemos que son mercados cíclicos y que son mercados que a veces estás arriba y a veces estás abajo, ¿no? Y tienes que seguir practicando esa resiliencia y, como tú muy bien mencionas, la parte del cambio. El cambio es la única constante en nuestras vidas y lo tenemos que no nada más aceptar y tolerar, sino que realmente sacar lo mejor de ellos, ¿no? Como tal, a mí me gusta siempre estar cerca de la gente, estar escuchando lo que necesitan, escuchando lo que te dicen, pero también muchas veces lo que no te dicen. Y que solamente cuando estás frente a frente y tú ves algún gesto, tú ves el tono de la voz, tú sabes, el tema de la comunicación es muy rico y en esos momentos es cuando te das cuenta que pues hay algo, ¿no? Y entonces, pues, a mí lo que me gusta es estar precisamente cerca de las personas, tratando de ayudarlas a que este camino del cambio en el que todos estamos, como tú muy bien dices, y muy particularmente en la industria química, en donde nosotros laboramos, sea, pues, lo más orgánico posible, si me dejas usar la expresión. Hay un dato que nos dice 50% de las iniciativas de cambio organizacional fracasan. ¿Qué dices? No me sorprende ese número. Digo, no tenía yo como tal el porcentaje, pero no me sorprende porque al final pues estamos hablando con personas que tienen pues una necesidad, tienen un background, tienen un recorrido en sus carreras profesionales y personales que los ha traído al lugar en donde están. Y el hecho de tener cambios en la organización también requiere mucha empatía hacia las personas, entender de dónde vienen, cuáles son sus expectativas y cómo podemos empatar las necesidades de la empresa, pero también, obviamente, las necesidades de todas y cada una de las personas. ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres que alcanzan sus objetivos y las que casi los alcanzan? ¿La universidad? ¿Qué carrera estudiaron? ¿La suerte? La verdad es que la diferencia está en las habilidades que desarrollan, las habilidades de vida, las habilidades blandas, como comúnmente se le conoce. Si quieres desarrollar tus habilidades para tu vida personal y profesional y además encontrar una red de apoyo con otras mujeres y, por si fuera poco, recibir mentorías personalizadas, inscríbete al programa ADN de Dalia Empower. Está apareciendo aquí un teléfono al que puedes escribir un WhatsApp y te mandamos más información. Todos los cambios suceden o tienen que suceder de arriba hacia abajo. No. O pueden ser al revés. Y si son al revés, son inesperados o no planeados o no previstos. ¿Qué opinas? Son de ambos sentidos. Obviamente tenemos objetivos de negocio como tal, para eso son las empresas, ¿no? Y entonces tenemos que cumplir con esos objetivos. Pero el cómo llegamos a ellos, creo que eso es algo muy particular de cada organización. Y en la manera como se implementan esos cambios también son muy particulares porque, otra vez, depende de las personas. Te puedo dar ejemplos, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en la parte de aumentar la conciencia de la inclusión en nuestra organización y hacerlo algo completamente visible y de lo que estemos hablando constantemente, vimos que necesitábamos pues grupos también de apoyo dentro de la organización que nos ayudaran con ese camino y no nada más pues lo que decíamos el equipo de dirección de la empresa, ¿no? Entonces nos acercamos con los colaboradores, les dijimos, oigan, ¿cómo le hacemos? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo podemos hacer que esto funcione bien? Y hablando un poco de las iniciativas y aquellas que fracasan, si les preguntamos a las personas y los involucramos, es mucho más fácil tener éxito. Y así lo hicimos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con tres grupos de afinidad que los mismos empleados pidieron y definieron ellos y que hoy en día nos dan muchas ideas y nos van guiando de por dónde sí, por dónde no, sin perder obviamente el rumbo de hacia dónde queremos ir como negocio, como organización, pero teniendo esa flexibilidad de que podemos hacer ciertas adaptaciones al camino para poder llegar mejor a ese
¿Cómo se eligen a estos individuos? Ellos eligen solitos. Ellos. Todos, o sea, nosotros abrimos la convocatoria, ellos levantaron la mano, tenemos el día de hoy 3 grupos de afinidad, uno para la comunidad LGBTQ+, uno para mujeres solamente y uno para colegas que quieren practicar más su inglés. Entonces, desde ellos se reúnen, ellos definen cuál es la agenda y entonces se acercan con nosotros, con el equipo de dirección, y entonces tenemos este diálogo constante de, oigan, creemos que podemos hacer esto, creemos que estas cosas las podemos mejorar, etcétera, etcétera. De ahí salieron muchas iniciativas que implementamos ya y son práctica común el día de hoy, desde una maternidad y paternidad extendida, ¿no? Y extendida, te estoy hablando de que para las mujeres es 6 meses y la pueden extender hasta 9 meses, Wow. ¿no? Y para los hombres es de 2 meses y lo pueden extender hasta 3 meses, que es muy superior a cualquier política que tenemos localmente, ¿no? Sí, y eso, bueno, ¿qué tiempo tienen, desde cuándo aplicaron, o sea, esas políticas? Empezamos esas políticas de maternidad y paternidad extendida un poco antes de la pandemia. Y entonces nos han ayudado, obviamente colegas nuestros lo han utilizado y el feedback que recibimos de ellos es precisamente que pues están agradecidos porque permitimos que estuvieran más tiempo con el nuevo miembro de la familia que tienen, ¿no? Y obviamente eso es primordial. Ahora, pues muy relacionado está ese tema con el entendimiento de las organizaciones de, híjole, pues se va a ir 6 meses o más. La productividad, ¿no? El sueldo que está recibiendo, etcétera. ¿Cómo lo miden ustedes? O sea, o es una, al final, ¿no? O sea, las empresas más avanzadas en este sentido, ¿no? Pues tienen una perspectiva distinta, ¿no? Sobre qué es lo que ustedes como grupo, como empresa, ganan a cambio de tener este tipo de políticas. Fíjate que eso es algo súper interesante porque nosotros encontramos una manera, todos los retos pueden ser tan buenos o tan malos como nosotros mismos lo decidamos. Y en este caso nosotros decidimos que eran grandes oportunidades para desarrollar a otros colegas dentro de la organización. Lo que hacemos cuando tenemos ya planeada una maternidad o una paternidad extendida, lo que hacemos es que lanzamos una convocatoria y decimos, ok, ¿quién quisiera durante este tiempo llevar este puesto? Y entonces esto les permite a las personas también aprender otras habilidades, aprender algunas veces incluso otras áreas dentro de la misma empresa, en un ambiente súper protegido, en donde pues obviamente todos los estamos apoyando, ¿no? Porque sabemos que no es su expertise, y sin embargo, si tienen el valor de hacerlo, con mucho gusto los apoyamos durante ese tiempo. Entonces, por un lado, la persona que se va sigue recibiendo su sueldo completito, eso no es ningún tema, no es discusión, pero además se crea una serie una cadena de sustituciones en las que hay una persona que sustituye a la persona que se fue de maternidad y luego hay una tercera persona que sustituye a la segunda, etcétera, etcétera, hasta que nosotros veamos cuál es en donde hay menos impacto para nuestra organización y para nuestra productividad, porque otra vez, lo más importante, obviamente, es que podamos llegar a los objetivos de la compañía, pero con todas las personas involucradas y también convencidas de estos objetivos. Claro. Ahora, pues tiene que evidentemente ser una empresa sana, en el sentido de que pueda hacer esta movilidad y estas sustituciones, gestionarlas, ¿no? Sin sentir que, no, pues aquí tenemos un hueco, ya nadie atendió estos objetivos, ¿no? Sí, no, definitivamente. Eso es algo primordial y es algo que estamos monitoreando constantemente. Otra vez, les ayudamos a esas personas que temporalmente están ocupando esas posiciones y estamos muy cerca de ellos. Y entonces, pues nos aseguramos de que se cumplen con los objetivos, pero también nos aseguramos que las personas se lleven algo a cambio, ¿no? Y que estén aprendiendo y que se estén desarrollando, porque si en un futuro entonces dicen, oye, me gustó esta área, me gustó este puesto, algo que yo no tenía considerado en mi carrera profesional, y si en un futuro hay una oportunidad, es una persona que puede aplicar y que además ya demostró en la organización que lo pudo hacer durante ese tiempo. Claro, y no solo, o sea, ayuda finalmente a
a la apertura, al entendimiento de, yo no entendía lo que sucedía dentro de esta área, y ahora sí tengo esta visibilidad, ¿no? Eso también. Exactamente. Y si regresa a su lugar de origen, pongámosle, hasta ayuda a la comprensión, a la comunicación, a que fluyan las cosas, etcétera, ¿no? Absolutamente. Tienes una mayor comprensión de cómo suceden las cosas en otras áreas que no necesariamente son las tuyas o con las que tú tienes contacto en el día a día, y de esa manera pues ayudas a las conversaciones, y también cuando hay retos entre un área y otra, es mucho más fácil el diálogo. Claro. Ahora, en Dalia, ¿no? Siempre decimos y estamos conscientes del trabajo que hacemos con diferentes organizaciones. El cambio cultural, ¿no? No es un cambio de horario, hoy entramos a las 8 y mañana 8:30, conlleva mucho tiempo. Y no es una cosa fácil. Cambiar la cultura de las organizaciones no es una cosa fácil. Los líderes son los que tienen que empujar mucho. Eso, bueno, has dicho, hay todo tipo de cambios, pero hablando de en particular, ¿cómo debe prepararse un líder para eso? O sea, en el entendimiento de que si uno llega a ser líder, pues ya tiene la experiencia suficiente para decir, ok, más o menos es así. Pero también cada organización es distinta, cada entorno es distinto. A veces se lidera de una manera y se logran cosas. Puedes aplicar lo mismo en otra y a veces no funciona. Sí. ¿Cómo debe prepararse un líder para esta gestión del cambio? Fíjate que es una pregunta muy, muy interesante, porque yo creo que conlleva muchas cosas. Primero, como persona responsable de una organización, tienes que tener como el radar siempre prendido. Primero, las señales externas, a las que tú no puedes controlar, ¿no? Pero que de alguna manera te dicen que puede venir, ¿no? Y después, entonces, ya conociendo a tu organización, es, ok, ¿cómo le puedo hacer para que estos cambios que vienen y que nos van a forzar a hacer algo distinto, podamos sacar lo mejor de este proceso, ¿no? Y que sea para todas las personas que laboran en la compañía. Entonces, yo creo que esa es una parte súper interesante, porque es constantemente estar hablando, obviamente escuchando noticias, ¿no? Viendo qué está sucediendo en el entorno, pero también hablando mucho con aquellas personas que son los expertos dentro de nuestra misma organización, con los negocios, con los clientes, con la parte legislativa, etcétera. O sea, con todas las cosas que están afuera y que son factores que potencialmente o muy probablemente puedan afectar a tu operación. Ese diálogo es muy importante, porque te digo, te da una visión de qué cosas pueden venir y te ayuda a irte preparando. Obviamente lo que sigue es tener esa conversación con todo el equipo, primero con el equipo de dirección, y decir, oigan, vemos esto, ¿cómo ven ustedes? ¿También lo están viendo desde sus áreas o no? Y a partir de ahí se empiezan a generar ideas de qué podemos hacer para mejorar, para adaptarnos más rápido, o para sacar algo mucho más provechoso al final de los cambios que se avecinan. En lo que han estado implementando ustedes en Covestro, ¿recuerdas alguna anécdota, algún momento que nos puedas compartir en el que haya sido más complejo el cambio, en el que hayan encontrado, o sea, a pesar de establecimiento, de grupos de afinidad, lo que tú quieras, y apertura por parte de los líderes, comunicación, etcétera, algo donde haya sido un poco más difícil, pues por, no sé, quizá la delicadeza del tema, quizá lo que nos enseñaron cuando éramos chicos y ya traemos, no tiene nada que ver con la organización, sino con el país o la cultura donde se vive y donde está la organización. Cuéntanos. Yo creo que el mejor ejemplo que yo te puedo dar y que todo el mundo va a entenderlo es el COVID. Cuando llegó el COVID, digo, tú eres muy joven, tal vez no recuerdas cuando tuvimos la pandemia anterior en el 88, sí. Que literal nos fuimos una semana a nuestra casa. No, 88. No, 2009. 2000. Cuando la... Sí, 2008, 2009, exactamente. Sí.
Y pues literal, tú sabes, nos fuimos una semana a nuestras casas, los que nos fuimos, porque ni siquiera todos. Sí. Y entonces, pues cuando venía el tema del COVID y todo, pues dijimos, pues seguramente va a ser algo así, ¿no? Un par de semanas. Exacto, nos vamos a ir un par de semanas y ya no pasa nada, le seguimos. Y bueno, pues la realidad, todos la conocemos, ¿no? El impacto. Y esto es algo para lo que yo personalmente, pero creo que nadie estábamos preparados. Así que dijeras, yo ya estoy listo para una pandemia de 2 años. Yo creo que nadie puede decir eso, ¿no? No te voy a mentir, fueron semanas, sobre todo al principio, muy difíciles porque pues hay muchas incógnitas. Lo único que ves es que la gente se está muriendo y es real, ¿no? Y que pues las economías están cerrándose y que pues no sabes cómo va a seguir, ¿no? Afortunadamente, una de las industrias que son consideradas industrias clave, no nada más en nuestro país, alrededor del mundo, es la industria química, obviamente por la relevancia que tiene en todas las cadenas de suministro, incluyendo la cadena de suministro médica, que era pues la más importante en ese momento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues tuvimos que irnos adaptando. O sea, te puedo platicar que al principio, las primeras semanas eran 3 o hasta 5 reuniones semanales con el equipo global de la compañía, viendo qué estaba sucediendo en cada país, aprendiendo unos de otros qué estábamos haciendo y de esa manera irnos adaptando. Pero tú sabes también que la situación de cada país era completamente distinta. Entonces no podíamos aplicar una receta para todos. Entonces, pero con esa información, con ese cúmulo de información y después con lo que ya estaba sucediendo aquí localmente, es como, junto con todo el equipo de liderazgo de la compañía, fuimos definiendo el rumbo. Hubo cosas que ya nos habían ayudado, porque nosotros ya habíamos empezado con un esquema de home office, incluso mucho antes de la pandemia. Cambiamos de oficinas, entonces aprovechamos para hacer un layout distinto, en donde ya nadie tiene oficina, empezando por mí, y que pues, tú puedes llegar y conectarte donde tú quieras, ¿no? Básicamente. Pero además, en las nuevas oficinas había 10% menos lugares que personas que trabajaban en esa oficina del corporativo, porque nosotros decíamos, al menos una vez a la semana tienes que hacer home office. Si bien esto no fue la solución o nos tenía ya completamente preparados, pero ya sabíamos cómo trabajaba, ya teníamos cierta idea del home office, ¿no? Y de ciertas cosas que nos ayudaron. Entonces, sí están un poquito preparados. Un poquito. Mejor que algunos otros, probablemente, ¿no? Pero sí, eso nos ayudó. Y entonces lo que hicimos es, nosotros somos una cultura mucho de puertas abiertas, ¿no? Todo el equipo de liderazgo está siempre ahí presente, empezando desde que no hay oficinas, entonces cualquiera puede acercarse contigo y decirte, oye, puedo hablar de este tema contigo, por supuesto, ¿no? Entonces, hemos siempre practicado eso, y algo que hacíamos es, en nuestra junta mensual del equipo de liderazgo, teníamos una reunión cada mes con un equipo distinto de la compañía, donde teníamos una conversación, un diálogo, de qué cosas les preocupaban, qué cosas creían que estábamos haciendo bien, qué cosas podíamos mejorar, etcétera, etcétera. Pues llega la pandemia y nos manda a todos a nuestras casas. Entonces dijimos, no, a ver, tenemos que seguirlo haciendo, aunque sea virtual, ¿no? Pero tenemos que seguir estando cerca de las personas. Obviamente la temática cambió completamente, porque ahorita la preocupación era, pues, ¿cómo le hago para estar seguro dentro de mi casa y a mi familia, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, las necesidades cambiaron completamente. Luego también mandamos a todos los colaboradores que podían trabajar desde casa. Obviamente los que estaban en operaciones no podían, pero para todos los demás era también quitarle una carga, un riesgo a las personas que estaban en la planta y que sí o sí tenían que asistir, porque entonces era menos gente a la que teníamos que cuidar. Entonces, a los que estaban en casa, les mandamos luego su estación de trabajo, su silla, su monitor, o sea, todo para que estuvieran lo más cómodos posibles, ¿no? Y pues estuvimos como muy cerca de ellos. Yo personalmente te puedo decir que de manera regular les escribí a todos y cada uno de los empleados de la compañía para saber cómo estaban, no para saber los objetivos, no para saber si habíamos asistido a la junta o lo que sea, o el reporte, es cómo estaban sus familias y qué necesitaban. Y así como yo, todos lo hicimos en el equipo de liderazgo. Entonces eso nos dio mucha información y nos permitió ir tomando decisiones e ir sorteando de la mejor manera, porque esa es la verdad, lo íbamos sorteando, ¿no? Pero también nos permitió aprender muy rápido y entonces ver, ok, esto sí no está funcionando y lo seguimos haciendo, ¿no?
no nada más a las personas que estaban en home office, como te digo, también a las personas que trabajaban en la planta. Obviamente tomamos todas las medidas de distancia social que se necesitaba, aún dentro del sitio productivo. Incluso en el comedor lo dividimos, hicimos horarios de comida para que la gente no tuviera mucho contacto unos con otros, etcétera. De verdad hicimos muchísimas cosas. Ofrecimos a personas que no tenían auto propio, autos de la compañía, en donde podían trabajar, podían transportarse en un pool, y entonces ya no estaban usando el transporte público. Y de esa manera también tratar de reducir el contacto que ellos mismos tenían con otras personas cuando salían o cuando regresaban de trabajar. Entonces, todas estas cosas nos permitieron, pues obviamente, estar más cerca de las personas, entender qué necesitaban y de esa manera ofrecerles las mejores soluciones que nosotros teníamos. Yo estoy convencido que si tú si te haces cargo y te aseguras que la gente está bien, el negocio va a estar bien. Claro. Recientemente una líder de recursos humanos, ¿no? Precisamente tocando este tema, nos dijo que después de la pandemia, ¿no? hay algo que cambió en el entendimiento de las personas, de los colaboradores, en decir, bueno, ha sido muy difícil, ¿no? O sea, bueno, o retador. Finalmente, que la gente cambió su percepción con respecto a lo que es el trabajo para ellos o ellas en su vida, ¿no? Y pues antes, ¿no? Las culturas de antes, donde ya se ha platicado mucho de la importancia de lo que es tu trabajo y de lo que le debes al trabajo y lo que le das de tu tiempo vida, que además, pues finalmente siempre no tiene costo, ¿no? O sea, es altísimo, eso es impagable. No se mide. Entonces, ¿ustedes cómo lo vivieron? Y toco esto porque yo me encuentro con muchas organizaciones a nivel internacional que no han obligado de regreso a los empleados a el estar en la oficina. Y se han ido acomodando, o sea, puedo enumerar de muchas. Sin embargo, en México, ¿no? Veo que pues organizaciones quizá más locales o empresas pues más pequeñas, pues han terminado obligando, ¿no? a sus empleados a regresar a la oficina. Y eso, o sea, esto de pospandemia cruzado con las nuevas generaciones, ¿no? Que también piensan muy distinto con respecto a lo que se pensaba antes del trabajo en la oficina, etcétera, o del trabajo en general. ¿Cómo, digo, entendiendo que ustedes ya habían iniciado un proceso de home office, quizá ustedes no se han encontrado con esta variante en ese sentido? Sí, somos de esas organizaciones en México que no hemos requerido a nuestros colegas regresar a la oficina. Tenemos la política de completa flexibilidad. Obviamente hay algunos que no son negociables. Primero es la seguridad, ¿no? Después es el compliance, que para nosotros es muy importante. Y finalmente, los objetivos de la empresa. Si esos tres factores se dan, los empleados tienen absolutamente toda la libertad de elegir qué días quieren ir a la oficina o qué días no. Ni siquiera sugerimos un mínimo. Obviamente también hay mucho contacto y mucha comunicación con sus managers de las necesidades del área, ¿no? Y entonces en conjunto deciden, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues vamos a tener la junta del equipo, sí la tenemos aquí en la oficina, en lugar de ser virtual, que también podría ser, tecnológicamente es posible, pero también vamos a mantener esa cultura organizacional que también hace falta, ¿no? Sí. Hablas de algo muy importante que son las nuevas generaciones y sí, lo estás describiendo perfectamente. Colegas jóvenes que hemos contratado o durante o después de la pandemia, una de las primeras preguntas que nos hacen es ¿qué tanta flexibilidad tienen para trabajar desde casa? Es ya pregunta básica, exacto, ¿no? Además de cuánto vas a pagar. Exactamente, ¿no? Es parte de las prestaciones como ellos lo ven. Sí. Y entonces, pues, es muy gratamente tomado el decir, nosotros tenemos completa flexibilidad, obviamente si tu puesto de trabajo así lo permite. Claro. Otra vez, si estás en un puesto operativo en donde sí o sí tienes que estar junto a la máquina, no, pero es por definición, ¿sí? Pero la política de la compañía está para todos los que apliquen para ella.
Y eso ha hecho una gran diferencia porque, bueno, participamos en el ranking de superempresas, ¿no? Y por tercer año hemos sido el primer lugar. Y una de las cosas que más nos reconoce nuestra organización es precisamente esa flexibilidad. Tú sabes que el problema del tráfico en esta ciudad puede ser algo muy serio, una locura, ¿no? Y cada el hecho día de peor. que exactamente. Entonces, las horas que se pierden ahí son... Se las estás regresando a las personas para que hagan lo que quieran, ¿no? En su casa, que convivan con su familia, que tomen tiempo libre para relajarse, etcétera. Obviamente es algo muy apreciado, ¿no? Que incluso es distinto en otros países donde Covestro opera, pero que tal vez no tienen estos retos, ¿no? Entonces, por eso yo te decía, sí tenemos obviamente una visión global y algo hacia donde queremos ir y llevar nuestros negocios, pero al final mucha de la implementación es local, dependiendo de la situación, dependiendo de las personas y cómo hacemos que estén mejor. Ahora, no luego también es que los mexicanos y las culturas mexicanas no pueden ser lo suficientemente buenos para establecer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pues depende. ¿Qué condiciones son las mínimas, ¿no?, que una organización debe de tener para poder dar esa flexibilidad a los colaboradores? Es la confianza, pero son los procesos, pero son la organización, ¿no? ¿Qué le toca a cada quien, ¿no? O sea, si alguien se va porque acaba de tener un hijo, y se va 6 meses y llega alguien más, tiene que haber tal claridad en lo que hace esta persona y cuáles son sus objetivos y cómo funciona, que no pase nada, ¿no? ¿Cuáles dirías tú? Definitivamente lo que decimos nosotros es, a ver, nosotros trabajamos por objetivos, no trabajamos por hora oficina, ¿no? O hora computadora. Entonces, como tal, es, como tú muy bien dices, tener primero procesos muy bien establecidos, muy definidos, y entonces se le presentan a la persona, ya sea de manera que esté de manera temporal o de manera permanente en ese puesto de trabajo, estos son tus objetivos, estos son los procedimientos a los que te tienes que apegar, o sea, esta es la cancha en la que te puedes mover, ¿no? Una vez que hacemos eso, también es mucha la responsabilidad del manager inmediato de estar precisamente viendo que las cosas sucedan como deben de suceder y en el momento que deben de suceder, ¿no? Y tener esas pláticas constantemente. Si algo se empieza a desviar, luego hacer el alto y decir, oye, a ver, aquí creo que está faltando esto, lo que sea. Entonces tenemos también esas pláticas que algunas veces podrían no ser fáciles, mas sin embargo, la cultura que hemos podido desarrollar a lo largo de los años, no es algo de ayer, no es algo que empezamos ayer, es precisamente poder tener esas conversaciones abiertas, ¿no? Incluso de temas no muy fáciles, y que sean tomados de la manera más profesional, llevados primero de la manera más profesional, pero también recibidos de la manera más profesional, viendo el bien de la compañía y de los objetivos del equipo. Entonces, eso nos ha ayudado mucho, porque entonces cualquier desviación, si se empieza a notar, luego tomamos alguna acción, la que sea necesaria, ¿no? Y esto también lo alineamos obviamente con los demás gerentes y con los directores de la compañía para que además sea como los mismos criterios en toda la compañía y no varíen de equipo en equipo, ¿sabes? Que también eso podría pasar. Entonces, o sea, necesitamos un suelo parejo para todos, para que todos tengan las mismas condiciones y necesitamos asegurarnos de que las personas están conscientes de lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que entregar. Claro. Con esas cosas, la verdad es que damos toda la flexibilidad, les decimos, pues tú decides cuáles son tus mejores tiempos, porque pues sí, mucha gente incluso se fue de la Ciudad de México, ¿no? Ya no viven aquí, entonces sí. Tienes que unas necesidades familiares distintas y las tienes que atender, no hay ningún problema, siempre y cuando la seguridad, el compliance y los objetivos de la compañía estén ahí, ¿no? Buenísimo. ¿Qué otras cosas hace Covestro México en los temas en los que estamos hablando? Que no hablabas de esto, lo implementamos en México, no necesariamente sucede en todas partes del mundo. Uh-huh. Digo, la parte de la maternidad y la paternidad, tú sabes que es un tema también muy distinto a diferentes países, ¿no? En países europeos, por ejemplo, sí son como reglas muy, muy estándares para todos por país, ya ni siquiera por la compañía, pero en otros países no, ¿no? Y México es uno de ellos, en los que pues es mucho más corto. Entonces, esto es algo que nos ha ayudado mucho. Toda la parte de la flexibilidad que le damos a nuestros colaboradores.
aprovechamos ciertas ocasiones en donde sí los invitamos a que estén presentes, ¿no? Para que también se dé esa convivencia y esa seguir construyendo esa cultura organizacional que también totalmente es necesaria. Sí. Porque, pues sí, digo, al final no somos entes individuales, somos parte de algo más, de una organización más grande. Y entonces aprovechamos esas oportunidades, ¿no? Tenemos town halls cada 3 meses, ¿no? Cada cuarto, para informar cómo está el estado de la compañía, informar cuáles son los retos que vemos hacia adelante, etcétera, etcétera. Y después, pues, les ofrecemos un pequeño snack y ofrecemos ahí que la gente platique y se acerque y ¿sabes? Se ponga un poco al tanto para tratar de retomar esas charlas de café que se tenían antes cuando todos estábamos en la oficina. Que si bien, digo, sí son importantes, pero tampoco es lo que define una cultura, ¿no? Entonces, son de las pequeñas cosas que hemos hecho, ¿no? Organizamos torneos de futbolito, hubo un torneo de dominó, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, cosas que traigan a las personas y que se junten y que también disfruten ser parte de una organización como la nuestra, ¿no? También, yo te hablaba hace rato de superempresas, pero también internamente Covestro a nivel global tiene unas encuestas de satisfacción del empleado. Y pues siempre somos de los más altos. En la organización de Covestro México somos de los más altos consistentemente y por las mismas razones, ¿no? Que para mí es mucho orgullo, primero, pertenecer a una organización que puede poner al empleado al frente de todas las decisiones. Pero también para mí es una confirmación que desde 2 puntos de vista distintos, uno interno como compañía y otro externo completamente, se están viendo las mismas cosas y estamos llegando a los mismos resultados, ¿no? Los grupos de afinidad, como te platicaba, son súper importantes y hemos podido hacer muchas cosas, ¿no? Cosas que el día de hoy nosotros podríamos decir son básicas, pero que antes de darnos cuenta no lo hacíamos y no lo veíamos, como por ejemplo productos de higiene femenina en todos los baños, ¿no? Y gratis para todos, ¿no? Entonces, son cosas que dices, pues es cierto, lo deberíamos hacer todos, ¿no? ¿Y por qué no lo estábamos haciendo todos? Y sin embargo, pues no todos lo hacemos, ¿no? Bueno, claro. Ahora nosotros sí, pero son cosas que precisamente nos dan nos permite esa comunicación que tenemos cercanas a las personas de poder tomar ese tipo de decisiones, es decir, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo le hacemos para que tú estés mejor como persona? Y si estás mejor como persona, profesionalmente también vas a estar mejor, ¿no? ¿Hay algún año de registro de cuánto tiempo llevan haciendo esto, como para medirlo, como para entenderlo, Arturo, esta implementación, o realmente pues, siempre ha sido parte de la cultura y es ¿no? Así, ¿no? Porque así existen organizaciones sí. que desde siempre pues han implementado y han sido súper pues entronas o como quieras llamar, justamente al tema de la cultura organizacional. Sí. No es algo que hayamos hecho de un día para otro. Esto es algo que ha ido evolucionando. Y esto es por lo que te comentaba al principio, que pues, el cambio es la única constante en realidad de nuestras organizaciones. No podemos decir que la organización de hoy es la misma que la organización de hace un mes, ¿no? Porque primero como personas cambiamos, pero también como organizaciones y objetivos y entorno macroeconómico y microeconómico en el que nos movemos también cambian. Entonces, la respuesta a tu pregunta es no. Esto ha sido algo paulatino, ha sido un camino que estamos nosotros conscientes que no es un camino que tenga una meta y ya llegaste y ya, sino que es un camino en el que nos tenemos que ir adaptando y tenemos que ir sacando lo mejor de ese camino para que nos lleve a los objetivos que queremos. Pero otra vez, depende también de nosotros qué tan bueno, qué tan malos sean los retos que se nos van presentando Totalmente. Durante la ruta. ¿Qué le recomendarías a alguien que no hiciera? A un líder de otra organización, del tamaño que fuera, esto no lo hagas. Esto por ahí no es la cosa. Fíjate que creo que es una pregunta difícil porque, como te decía, cada organización es distinta y algo que no nos funcionó a nosotros no necesariamente no le va a funcionar a otra persona. ¿Qué no ha funcionado a ti? Okay. ¿Qué no te ha funcionado? ¿Qué cosas yo recomendaría de plano no hacer? Es la parte de pues tomar decisiones que tú crees que son las mejor, pero sin consultarlas con el resto del equipo, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos de tener muy claro, que
el hecho de que tengas tú cierta responsabilidad no te da ni todo el conocimiento ni toda la experiencia, ¿no? Y entonces siempre necesitas de un equipo y por supuesto de un equipo diverso para poder tomar las mejores decisiones, para que no se te escape un ángulo. Entonces, no tomes decisiones tú solo, apóyate sin duda, de tus equipos. Pero tú tienes que dar la dirección. Sí, por eso hay una idea. Pero escuchando al equipo. Pero escuchando al equipo que no es lo mismo. Exactamente, ¿no? Porque otra vez, hay una idea de hacia dónde queremos ir, pero la ruta exacta la definimos en conjunto, ¿no? Y juntos vamos modelando esa ruta. Entonces, yo creo que para mí eso es una de las cosas más importantes, es siempre estar con el equipo y tomar las decisiones con todo el equipo. Ok, y al final cuando es una forma de vida, es una forma de trabajo, cuando se observan los resultados, ¿qué piensas? O sea, lo que yo veo y lo que yo he experimentado es, claro, entonces se puede trabajar, ¿no? O sea, teniendo esa base de entendimiento, de comunicación, de cultura de cambio, o sea, entonces se puede trabajar mejor. ¿Qué dirías tú? Esa es la afirmación. Al final los resultados son la afirmación de que todo lo que estás haciendo va en el sentido correcto, ¿no? Si están los resultados, y también debemos entender una cosa, como te decía, hay factores externos que nosotros no podemos controlar. Y esos, pues ahí están, y tenemos que manejarlos de la mejor manera posible. Pero todos los factores internos, eso sí, nosotros los controlamos, y de esos necesitamos asegurarnos que sacamos lo mejor de ellos. Y pues Covestro México ha demostrado a través de los años que los resultados hayan estado con esa flexibilidad, con ese acercamiento a las personas y con ese lado humano hacia las personas antes que los profesionistas. Buenísimo. Arturo, ¿cómo tú retas al statu quo? Yo siempre soy muy preguntón. Siempre estoy preguntando, oye, ¿pero por qué no así? Y ya vimos esta parte. ¿Y crees que esto podría funcionar de esta otra manera? Y a veces podrían parecer preguntas muy simples o muy inocentes, digámoslo así, pero yo lo que busco es precisamente retar a mi equipo a que el hecho de que lo hayamos hecho así 20 años no significa que el día de hoy es lo mejor, ¿no? Y entonces es gran cosa. Veamos, démosle otra mirada, ¿no? Veamos si algo cambió que podría darnos otras herramientas para hacerlo mejor. Y es muy retador, porque al final, porque el equipo ya va ya va en primera, en segunda, y tú, espérame tantito, ¿por qué no por acá? Sí. Y a veces resulta que hay que cambiar, sí, y a veces hay que seguir. Exactamente. Al final, el precisamente tener ese diálogo con mi equipo nos permite tomar esas diferentes visiones y decir, sí, todavía funciona. O, ¿sabes qué? Yo creo que aquí ya podemos hacer algo distinto, ¿no? Claro. Y desde distinto te puedo hablar de los procesos manuales con los fierros en la planta, o sea, la fabricación de los productos, sí, como todos los procesos administrativos que están pues alrededor de cualquier organización, ¿no? Entonces, no es específicamente de un área o para un cierto grupo, sino es para todos, ¿no? ¿Dónde aprendiste a pensar así? Yo creo que eso lo he ido aprendiendo también durante mi vida profesional, ¿no? El hecho de haber podido vivir en diferentes países y tener contacto con diferentes culturas te da como esa perspectiva de decir, pues aquí junto lo hacen distinto y les funciona muy bien, ¿eh? O sea, no seamos también tan cerrados de decir, no, yo soy el que mejor lo hago, claro. y así se ha hecho siempre. Así, ¿no? Ha funcionado. Exactamente. Entonces, el poder voltear y poder ver la experiencia de otras personas y aprender de ellas, de otras personas y de los errores que ya también otras personas, otras organizaciones pasaron, pues debería para nosotros ser un alimento riquísimo del que todos deberíamos estarnos alimentando constantemente de toda esa información, ¿no? Entonces, ha sido un proceso y yo también estoy convencido de que es un proceso que no termina. Buenísimo, Arturo. Muchísimas gracias. ¿Eres activo en redes sociales, en alguna red social? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran a la empresa? Claro que sí. Tenemos, como Covestro México, estamos en Facebook, entonces es simplemente Covestro México. Y en todas las demás redes estamos en @Covestro, que es una red global de toda la compañía. Y exclusivamente para México en Facebook.
Covestro México. Básicamente yo estoy en LinkedIn, donde también comparto pues algunas de las cosas que estamos haciendo como organización, tanto local como global. Buenísimo, pues muchísimas gracias Arturo Molina, director general de Covestro México, por estar en Dalia Talks, compartir tu experiencia, porque seguramente está sirviendo para muchos otros líderes de otras industrias, de otras empresas. Gracias de verdad por estar acá. Al contrario, muchísimas gracias. Ojalá que esto sirva un poquito, sea un granito de arena. Y muchas gracias por esta gran oportunidad, Laura. Y gracias a todas ustedes por acompañarnos, por seguir a Dalia Talks. Recuerden que nos pueden mandar preguntas, comentarios, quejas, propuestas para próximos temas o personajes directivos, CEOs, hombres, mujeres, a quien les gustaría ver en Dalia Talks. Mi nombre es Laura Manso, me encuentran en redes sociales como Laura Manso, @Laura Manso, y sigan también a Dalia Empower, @Dalia Empower en todas las redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Te esperamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.